La invitación que me hicieron, evidentemente, es hacer un recorrido de lo que se llama el camino cuaresmal con María Santísima. Cómo poder realmente visualizar esa presencia de la Virgen en lo que es un tiempo tan importante que nos lleva a vivir el misterio pascual de Cristo, la pasión, muerte y resurrección. Pero hay una preparación. Cuaresma, siempre ustedes lo tendrán presente, son los días en los que Israel se preparó, 400 años. Eso fue importantísimo para ellos. Entonces, ellos celebraban eso como algo muy importante. Colocar 400 años en un año era difícil, ¿cierto? Entonces, la preparación se hace en días, simbolizando ese. El paso también que ellos tuvieron por todo el desierto. Ya eso se celebraba también en Israel, y nuestro Señor Jesucristo vivió también el desierto. ¿Se acuerda que el Espíritu lo llevó al desierto? ¿Cuántos días y cuántas noches? 40. Entonces de ahí también se retoma ese tiempo. Un tiempo prudente, un tiempo especial, un tiempo que lo tenemos que saber vivir. Importante. Porque si nosotros durante la Cuaresma no vivimos el tiempo, pues el misterio pascual va a ser un poco más difícil de comprender, porque debe haber una preparación. De lo contrario, lo otro, como son 3 días, pues nos van a deslumbrar, o de pronto no lo vamos a entender en su profundidad. Bien, entonces el tema que vamos a tratar es ese camino cuaresmal que María vivió también. Pero para poderlo entender, no podemos decir que solo fueron ese momento, sino que María vivió la Cuaresma desde el nacimiento de su hijo. Los textos teológicos nos dicen que desde ahí empezó ella un proceso. Y hoy quisiera que nos detuviéramos a mirarla a ella, aunque los textos nos acercan, porque los textos evangélicos no son textos de una historia simplemente, es de una experiencia. Y las comunidades, cuando empiezan a escribir los evangelios, lo hacen sobre lo fundamental, lo que es central. Por eso es que incluso el texto de Juan dice: si todo lo hubiéramos puesto por escrito, no cabría en ninguna biblioteca. Si todo lo hubieran puesto por escrito. Entonces, ¿en qué se quedaron? En lo que es fundamento de la fe, de la experiencia que ellos vivieron. Por eso no están narrados. Por ejemplo, no sabemos mucho de José, y José tuvo que haber sido un personaje muy importante dentro de la vida de la Sagrada Familia. También importante poder reconocer el papel de María Santísima en cada uno de los acontecimientos, aunque Lucas nos ayuda, es el evangelio que más habla de la Virgen. ¿Ustedes quieren encontrar un evangelio que más hable de la Virgen? Lucas. Lucas es el evangelio que más nos hace referencia a María Santísima y nos lo ubica en muchos momentos bien importantes. Entonces, aunque está la figura allí, pues la teología ha venido rescatando la presencia y cómo realmente ella vivió no solamente la maternidad, sino también el fiat o el sí que le dijo al Padre por medio del ángel. Ese fiat que es tan importante. ¿Qué connotación tiene ese fiat para nosotros y cómo trasciende? Yo sé que ustedes conocen esta canción que voy a colocar. Ya está en el video de sonido, ¿sí? Vamos a colocar esa canción. Yo sé que lo saben ustedes, la conocen muy bien, pero quisiera que nos detuviéramos a mirarlo con algunas imágenes que nos van llevando. Yo, antes de una cátedra, lo que quiero es que ustedes vivan una experiencia, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a mirar la experiencia y a partir de esa experiencia poder descubrir muchos hechos importantes. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda.
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, esta canción, que se llama ¿cómo? El diario de María. El diario de María, es una lectura, si ustedes la pudieron descubrir, desde la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, del acontecer de Él en medio de la historia de Él. Es una lectura bien interesante, porque aunque es desgarradora, trae toda una realidad del momento mismo de la encarnación. María nos hace entender el paso, María nos hace entender el proceso, María nos hace visualizar un proyecto. Lo que vamos a reflexionar es un proyecto de salvación. No es una realidad que se queda enmarcada en una historia, sino es una acción de nuestro Dios en medio del hombre. Porque podemos hacer una lectura histórica. Aconteció, lo ubicamos en tiempos de Poncio Pilato, lo colocábamos en tiempo de Herodes, colocábamos en los tiempos romanos, colocábamos en el tiempo en el que los judíos estaban subyugados, y bueno, hacemos una lectura histórica. Pero lo que hoy vamos a reflexionar no es esos datos, sino vamos a descubrir cómo el Padre, viendo al hombre que entra en una dinámica contraria a su voluntad, puede proponer salvación. Y para ello tenemos que irnos al libro del Génesis. Cuando Dios crea al hombre, le da uno de los dones más grandes que nosotros tenemos, el don de la libertad. Y desde esa experiencia de poder tomar una decisión es donde se nos presentan las posibilidades en esta vida. Un lugar especial, el Edén. Unas realidades dentro de ese Edén y en ellas unas indicaciones. Y en esas indicaciones tú tomas la decisión. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Y en ese instante pues ya sabemos nosotros lo que fue la toma de una decisión. ¿Por qué lo coloco en ese lugar? Porque es que vamos a ver después la toma de decisión de una mujer que marcó el rumbo de otra historia. ¿Y cuál es la toma de posición que tú tienes en este momento y de decisión? Porque eso también va a marcar el rumbo de una historia. Que no solamente va a ser para ti, sino una historia que va a involucrar a muchos. No piensa que, no, yo tomé la decisión. Fui yo. Yo fui el que dije así, WhatsApp. Hoy en día incluso le dicen a uno con unas frases elocuentes, pero eso, ¿en qué afecta? Yo fui el que decidí, pero eso no va a afectar a nadie. La decisión de un hombre siempre causal dentro del ambiente donde él se encuentra.
para bien o para mal. Pero las decisiones siempre van a influir en un ambiente. Ah, no, pero es que si yo me hice que yo soy el que me está haciendo daño, yo soy el que estoy viviendo esto, yo soy, y yo soy, y yo soy. Pero resulta que el yo soy también está afectando a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a su familia, a su entorno, a sus vecinos. ¿O no? O lo que estoy diciendo es algo que no corresponde con la realidad. Toda decisión va a traer una serie de consecuencias. Muy bien, entonces parto de la decisión de Adán y Eva porque más adelante la decisión de muchos van a enmarcar un proceso de un camino. Bien, vamos a ver si la tecnología nos sigue ayudando. De Nuestra Señora y lo que realmente vamos a vivir. María, camino de la Cuaresma. Para poder entonces iniciar un camino, ¿a dónde vamos? A descubrir qué es la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Sería una buena pregunta. ¿Qué es la Cuaresma? No, se le dice, miércoles de ceniza dábamos comienzo a la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Una preparación, un recogimiento. El tiempo del recuerdo de lo que sufrió nuestro Señor. El tiempo del recuerdo de lo que sucedió con nuestro Señor. Cuaresma es un tiempo para escuchar. Pónganle atención a eso. Primera frase. Es un tiempo para escuchar. Cuaresma es la palabra del Señor que se hace presente en nuestra vida. Una de las maneras como Él quiere que acontezca el misterio es la revelación. Si Dios nos hubiera revelado, ¿de qué manera el hombre pudiera entender cuál es su voluntad? 2. En términos que el hombre entiende. ¿Ustedes se imaginan que de pronto Dios hubiera hablado en idioma marciano o en idioma de Júpiter? Se reveló en términos humanos para que los humanos entendiéramos. O alguna de las palabras de la Biblia usted no la entiende. Ese silencio me preocupa. Cuesta un poquito entenderlo, porque siempre hay palabras que no son tan fáciles, pero eso es parte de la práctica que debe ser uno. Palabras que no entiendes, porque están en un contexto histórico diferente al que estamos hoy. 1. 2. Fue revelado a un pueblo por allá en Arabia y se escribió en arameo. ¿Vuestra merced sabe arameo? Bien. Se escribió en un contexto histórico
en el Imperio Romano y se escribió en griego. Y a veces el griego lo deja uno gringo. ¿Sabes griego? Y el lenguaje es muy diferente. La Bien. conversación. Y se desarrolla en un tiempo antiguo. Ayer estaba dando una charla y les decía a los jóvenes, ¿ustedes saben qué es un telegrama? ¿Ustedes saben qué es un telegrama? Es de nuestra época. Bueno. Descubrí la edad fácilmente. Pero si nosotros le preguntamos a los chiquitines que están aquí qué es un telegrama, créanme que van a poner cara de... Padre, directa, vamos, ¿Saben qué es un WhatsApp? ¿Saben qué es una máquina eléctrica, brother? Sí, también me les trae. Bien, Luxandra, eres de mi época. Bien. Entonces, evidentemente, está en una realidad, pero no quiere decir que no se haya revelado con palabras que fueran entendibles para esas personas. Y esas personas nos ayudaron a irlas entendiendo cuando se fue transmitiendo ese mensaje a otras culturas. ¿Quién logró eso? Santa Madre, no sé dónde estoy. Un señor llamado Saulo de Tarso lo logró, ¿verdad? Por allá en esas islas griegas, y empezó a hablarle a publicanos, a otras razas. Y la evangelización, dice la historia, que alcanzó a llegar a las Galicias con Santiago apóstol. Que si Santiago no hubiera llegado a España, todos los que estamos aquí hubiéramos sido musulmanes. ¿Saben la historia? Y el patrono de nuestra diócesis es Santiago apóstol. Dios mío, señores, no sabemos nada de ese man. Con una virgencita, María Santísima, se le apareció en un pilar, por ahí llama Nuestra Señora. ¿Y qué le dijo? Santiaguito, no te devuelvas, porque Santiago, de vuelta, porque los moros lo estaban atacando, y los moros eran musulmanes. Uy, chévere ver a estas viejas vestidas de burka. Estarían todas de burka, y las solteras que no les viera nada, solo los ojos. Y nosotros, Manuelito consiguiendo cabras para poder comprar mujeres. Porque la única manera es con cabras. Pero gracias a que la Virgencita María se le apareció, entonces se devolvió don Santiago, y don Santiago evangelizó España, y gracias a esa evangelización nosotros somos cristianos católicos. Santiago es el apóstol Santiago, hija. Ay, Dios mío. No, porque no tengo todo el tiempo. Santiago apóstol, Santiago el apóstol, el que estuvo al lado del Señor Jesús, que el Señor le dijo, vayan y anuncien a todos nuestros gentes el día de la resurrección. Él alcanzó a llegar allá, esa es la tradición. Por eso es que en Santiago de Compostela, cuando tengas la oportunidad de que tu hija te regale algo, hija, regálame una ida a Santiago de Compostela, para que entiendas esa historia, como el camino de Santiago se hace y llega a Compostela. Bueno, no me detengo ahí porque eso ya es historia. Lo que digo, lo que quiero hacer entender es que hay una revelación, una palabra que en este tiempo debe ser escuchada. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Vamos a hablar con la experta en oír ya. Adiós. Aprenda, eso se llama metodologías pedagógicas. Al despistado lo coge uno. Oír es algo que mueve mi sentido, pero que no me trae ninguna trascendencia. Acabaron de oír el golpe de una puerta. Aquí nadie le puso cuidado.
porque si le hubieran puesto cuidado todos se hubieran muerto. Escuchar sí es algo que me interesa, es algo que me llama la atención, es algo que puede servirme, y entonces ahí sí. ¿Cuándo jugó la selección Colombia? Ah, aquí callaba. ¿Y cómo le pusimos atención al James, no? Hasta casi que bota el penal de ese. Yo casi que lo cojo a pellizco. Pusimos atención porque nos interesa, nos llama la atención. Ahí está. Entonces, es un tiempo de una revelación, de una palabra que fue transmitida para la humanidad y que debe ser escuchada. Tiempo de oración. ¿Se acuerdan que incluso el miércoles de ceniza se nos dice que es importante la oración, el ayuno, limosna? Diga limosna, diga, no me vengan a cambiar términos. Ahí dice limosna. La palabra exacta es limosna. La ofrenda ya es, lo que pasa es que yo sufro de cefalea, dolor de cabeza. No me pongan, ahí dice limosna, la traducción exacta es limosna, que de pronto algunos sacerdotes excusan, no, es que es una ofrenda, no, limosna dice, y es darte lo que Dios nos da para aquellos que lo necesitan. Eso está muy claro ahí. Bueno, muy bien. Entonces, oración. Tiempo de oración. Entonces, tiempo de escucha, tiempo de oración, tiempo de profundización. ¿Pero a partir de qué? De la vivencia de nuestro bautismo. No desde cualquier otra realidad. Y entonces, si ustedes se acuerdan que hay un sábado santo en el que nosotros hacemos una renovación de Santa Madre, ¿yo con quién estoy? Sinceramente me va a tocar dar la catequesis, como digo, por el completo. Viernes Santo, sábado santo de la noche, renovación de qué? Las promesas bautismales. Dios mío. Pero temidos. Promesas bautismales. Entonces, mire que aquí no dice desde cualquier realidad, desde la realidad de que somos bautizados. Eso es una realidad muy importante. El ser bautizado no es cualquier cosa. Catecismo de la Iglesia Católica, por favor, anoten y lean qué es ser bautizado. Y verán que hay una realidad que se les abre a ustedes grandísima, diferentísima. Porque es que ser bautizado es una realidad que nos imprime carácter. ¿Ustedes sabían que hay 2 sacramentos que imprimen carácter? 2 o 3. 2 o 3. 3. ¿Cuáles son? Bautizo, confirmación y comunión. Sí, muchachos, sí se la aprendieron. 3 sacramentos que imprimen carácter: bautismo, confirmación y el orden sacerdotal. Es decir, eso es un sello indeleble, con tinta que no se borra. Así tú te vayas para donde los mahometanos y te bauticen otra vez, tú eres bautizada en la Iglesia Católica hasta que la muerte te separe. No hay nada que hacer. Bien, entonces, desde el bautismo, es una experiencia. Son estos elementos los que nos llevan a que sea también un tiempo muy especial de penitencia. Palabra que viene, yo la escucho, reflexiono, medito, la hago oración y me lleva a vivir la penitencia. ¿Qué es vivir la penitencia? Cuando Jesús encontró a la samaritana, la palabra la fue llevando a ella a descubrir de que era una buena gente, muy querida, 5 esposos y el último no era el de ella, muy amable. No. La palabra que la llevó a descubrir la necesidad de estar con el Salvador, porque ella estaba presa del pecado.
Entonces es un tiempo para descubrir que es necesario estar con el Salvador, porque soy Pecador. aquí como que hay muchos santos. Bueno, muy bien. Entonces descubrir que soy necesitado de Dios, eso es importante, y eso lo hago a través de la penitencia. No se logra llegar a lo esencial sin dejar a un lado otras cosas que valen menos. Si nosotros no nos ubicamos en que este es un tiempo especial, pues pasará. Hay un chiste de un borracho que fue a Semana Santa y se sentó en la misa, y todo lo que decía el padre respondía lo mismito del año pasado. Y el sermón de las 7 palabras, lo mismito del año pasado. La exclamación, lo mismito del año pasado. Y nos puede estar pasando eso. ¿Otra cuaresma más? ¿Cuántas han pasado? O sea, tu conversión fue tarde, pero bueno, no hay problema. Entonces, que sea un tiempo importante, porque es que a veces nosotros cogemos el miércoles de ceniza como si fuera un miércoles de ir por una señal, como si fuera un talismán, como si fuera otra. No. ¿Qué fue lo que dice el sacerdote? Conviértete y cree en el Evangelio. Es un proceso, inicia ese proceso. Te está diciendo el sacerdote, inicia este proceso en este tiempo. Tiempo especial. Entonces, ¿tiempo para qué? Escuchar, tiempo para orar, tiempo para interiorizar, tiempo para hacer penitencia. Por eso es que el sacramento que más real se tiene es el sacramento de la reconciliación. Por eso es que se desarrolla toda una temática, por eso los sacerdotes se reúnen. Acuerdan que ahora, por ejemplo, no sé en este arciprestazgo cuándo les va a tocar, pero ya los sacerdotes hay un día en el que se van a reunir los 8 y van a estar por parroquia, caminando, 2 semanas creo que son generalmente, para vivir el sacramento de la reconciliación. 5 de abril, bueno, 5 de abril. Menos mal, gracias Padre, digo gracias a su church. Entonces ya tenemos ubicado el tiempo. En este tiempo vamos a caminar, y en este tiempo vamos a descubrir cómo es que se camina bajo el modelo de María Santísima, cómo es que María camina la cuaresma y cómo caminó la cuaresma. Entonces vamos a continuar en el proceso de ese caminar. La liturgia es la que primero nos ayuda. Nos presenta en este tiempo a la Virgen como modelo para hacer camino de cuaresma. Tenemos que ser creyentes. Porque si yo soy ateo, ¿qué significa la cuaresma? No, sí, a mí me invitó mi primo la semana pasada, me dice, primo, ¿y usted qué va a hacer en Semana Santa? ¿Por qué, primo? No, que nos vamos para Cancún. Ah, no, sí, claro, camine. Para el no creyente la Semana Santa, la cuaresma es, entonces lo primero es, sean creyentes. ¿Quién fue lo que primero empezó en el proceso de María? A ser una mujer creyente. Si ella no hubiera sido creyente, pues no hubiera estado dispuesta a llevar a cabo la misión que el Padre le iba a encomendar. ¿O no es así? ¿Sí o no? Eso es un grupo de interiorización, o sea, interiorizar. Ya, o sea, ustedes son un modelo de María y todo lo guardan en el corazón y hacen un silencio impresionante. Muy bien. Modelo creyente que medita y escucha la palabra de Dios. O sea, es un creyente activo. Abro la boca a ver si del cielo me llueve maná.
No, es un ser activo. ¿Qué es el ser activo? El que escucha y medita. ¿Bien? María, obediente. Ay, 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 esta palabrita sí que cuesta trabajo. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Cómo podemos estar con Dios? Y obedecer no es, a veces, cuando uno dice, mi hijo, sea obediente, haga caso. ¿Por qué se ríe? Porque esa es como la palabra de mamá. Le dicen, a ver, mi hijo, haga caso, sea obediente. Porque ¿qué le cuesta? Pero la obediencia de María es una obediencia que está abierta a un proyecto, a un proceso. No es una obediencia por obedecer, porque a veces uno es obediente ciego, ¿sí o no? Incluso se hace esclavo de una obediencia inadecuada. ¿Usted por qué está haciendo? A ver, yo no quisiera hacer. Y usted se ha puesto a pensar, no, pero a mí me pusieron a hacer eso. ¿Y alguna vez usted ha analizado para qué? No, a mí me pusieron a hacer esto. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y si va para el barranco, para allá voy. Esa es la moda, ¿ves? Si no estás en la moda, estás out. Y a veces uno hay una obediencia así, ciega. Y si no, ¿para qué las mujeres usaron pantalones descaderados? Y después las investigaciones descubrieron que eso había dañado la figura de la mujer. Pero como era moda, y había que mostrar bastante. Bueno, eso es en Cafarnaúm, aquí no pasó eso, por allá, en África Oriental. Entonces, una obediencia abierta a un proyecto, o sea, con una razón de ser y con una meta clara. Vamos. A la voluntad del Padre camina también ella hacia la cruz. O sea, María es consciente. ¿Desde cuándo es consciente María de que es cruz? Desde la presentación. ¿Católicos? ¿Ustedes se acuerdan de la presentación del niño en el templo? ¿Con quién se encontró él? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Una espada atravesará. ¿Quién fue ese señor? Simeón. Ay, gracias, católicos. Simeón. Simeón le dijo, ya desde ahí le empezó a enunciar. Y ella fue entendiendo poco a poco que esto era con cruz. Bien. María ha sido vista así por la tradición cristiana, muy cerca a la cruz. Mel Gibson logró en esa película mostrarla en ese seguimiento, cosa que no hicieron las anteriores versiones. Sí la mostró a ella ahí, caminante con su hijo hacia ese lugar. Es verdad que existe un ropaje, lo que yo les decía al comienzo, no se ve claramente, porque ¿quién es el importante en ese momento? Jesús. ¿A quién hay que mostrar? A Jesús. Pero María estaba ahí, caminó con él, estuvo a los pies de él. Yo me imagino cómo vivió ese momento María, pero vamos a descubrir que no lo vivió como nosotros lo queremos ver, solamente en las lamentaciones y en el dolor. Y claro, pues una madre desgarrada por el dolor de su hijo, y ahí nos quedamos. Pero resulta que no, porque María sí entendió el proyecto. Y acuérdense que vuelve otra vez a aparecer en Pentecostés, ¿ya? Y empieza ella a entender hacia dónde va. Sigamos, a ver si vamos comprendiendo un poco esto. En el camino cuaresmal, la figura de María aparece como sobriedad,
con discreción, con sigilo. Está ahí, sabemos todos que ahí está. El centro de la Cuaresma es la profesión bautismal y los compromisos que ella supone. Cuando realmente nosotros hacemos profesión de fe, descubrimos esa realidad. ¿Cuáles son las profesiones de fe? Creo En Dios Padre Todopoderoso. creo en Él. Sí. Hijo, Hijo, y creo en Él. Espíritu Santo. ¿Qué profesamos? Que yo estoy completamente convencido. ¿O no? ¿Vamos? Bien. En definitiva, el centro cuaresmal es la preparación a la Pascua. O sea, Cuaresma y la pasión del Señor no agotan el misterio. ¿Cuándo descubre que realmente era significativo el vivir ese paso? Lucas 24. Los discípulos de Emaús. Ahí es donde se entiende lo que se vivió. Antes no entendieron. Acuérdense que Pedro dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a ir otra vez a pescar. Y los otros le dijeron, caminen, vamos. Los discípulos de Emaús corrieron para la aldea. Pues fue muy bonito, estuvimos muy bien, pero solo en la resurrección fue que empezaron a entender, y realmente Lucas 24 lo hace ver muy bien. Caminó con ellos y les dijo, luego esto no tenía que pasar, luego esto no estaba escrito, luego esto no tenía que suceder, y Jesús es el que les hace ver eso. En el camino como una creyente significativa, como una persona que realmente comprendió el misterio que estaba viviendo. ¿Cuáles son los creyentes que no tienen realmente ninguna validez? En donde hay un creyente que no tuvo ninguna trascendencia para él. Se lo voy a poner más fácil. Está entre los 12. Gracias. Un creyente que no le dio importancia. Judas no le dio importancia. Judas no escuchó la palabra. Judas no meditó la palabra. Judas no entendió bien el misterio. Y hay algo muy interesante en la decisión. Jesús, ¿qué le dice? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto o hazlo ya. Jesús no dijo, ay Judas, a ver, caminé contigo 3 años, a ver, ¿cómo es eso que me vas a vender? Venga. No. Ya te di todo lo que tenías que saber, ya te revelé lo que tenías que conocer, ya estuviste conmigo, pero toma la decisión. Y eso es lo que pasa a ser un creyente significativo, un creyente que sabe para qué son las realidades de la vida. Bien, no es un adorno. María no es un adorno. María es un modelo, y vamos a ver de qué. Ella ha recorrido también ese camino, pero no solamente en ese momento, lo va caminando paso a paso y lo va descubriendo en el itinerario de Jesús, como lo tiene que recorrer cualquiera que sea discípulo de Jesús. Y aquí vamos a entrar en el tema central, que es la Cuaresma, es el camino del discípulo. Eso es Cuaresma. Cuaresma es el camino de un discípulo. De un discípulo que nos va a ir mostrando elementos fundamentales. Primera característica: el discípulo es llamado. ¿Alguien tiene reloj?
Cuando sean las 1:30 me avisan. 3 minutos. Porque la señora ya me dijo que tocaba darles un break porque no descansa. Entonces, lo primero es una llamada. ¿A qué somos llamados los discípulos? ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué hay una vocación? Para seguir un proyecto. Entonces somos, lo primero que tiene el ser discípulo es un ser llamado. ¿Ya? ¿María fue llamada? ¿Por quién? ¿Y por medio de quién? ¿Y qué le dijo el ángel? Concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Fue llamada a ser la madre del Hijo de Dios. Una llamada, ¿sí o no? Nosotros somos llamados. ¿Alguno de ustedes sí recibió la llamada? Sí. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. ¿No? Bueno, hay unos que no. Claro. Llamados. Segundo, a un seguimiento. Segundo momento es a seguir. Llamados para seguir. ¿A quién? A un maestro. El maestro Jesús. Entonces, Cuaresma es camino del discípulo que es llamado para un seguimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Para dónde vamos? ¿O no? ¿Estoy perdido? Sí, padre. ¿No vamos bien? ¿Está perdido? Bueno, sí. Entonces, Cuaresma es el camino de un discípulo que es llamado para un seguimiento. Esas llamadas, aquí están, las llamadas de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan, están en Marcos 1:17, Mateo 4:19. La llamada de Leví, Marcos 2:14. La llamada de los demás, ellos lo dejaron todo y lo siguieron. El tercer elemento, despojarse de todo. Ay, 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 aquí sí se puso esto pesado. Porque aquí les dijo, déjenlo todo. Señor, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Despréndete de todo. Ay, Padre, pero es que mi esposito. Ay, Padre, es que mis hijos. Ay, Padre, es que mi esposo. Ay, Padre, es que mis padres. Acuérdense. ¿Quieres seguirme? Sí. No, pero espérate, Señor, voy a ir a enterrar a mi papá. Que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. No, espere, que voy a irme a despedirme de mis familiares. El que toma el arado mira hacia el frente, no para atrás. Y yo creo que este es el momento más difícil. El dejándolo todo, lo siguieron. Cuaresma es tiempo para mirar a ver si dejamos tantas cosas que a veces nos amarran y no nos dejan seguir a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ajá. Pero espere que ponga el arrocito, Padre. ¿Cómo te digo? El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, para concluir esta primera parte, camino de Cuaresma es camino de un creyente como María, significativo, o sea que sabe para dónde va, que ha sido llamado para un seguimiento, dejándolo. Uy, el Padre puso pesado. Yo no lo dije. El que quiera seguir a Jesús va a empezar por ese proceso. Y el camino de la Cuaresma es camino de ir meditando sobre este proyecto. Porque Él se despojó de todo. Cuando se habla de la encarnación, que dice, siendo Dios, se anonadó, es decir, se abajó
de esa condición y se hizo Hombre. hombre para poder vivir el proyecto del Padre. Si Jesús no lo hubiera hecho de esa manera, ay no papi, lo que pasa es que aquí en el cielo estamos chévere. Yo no quiero bajar allá a donde toda esa jauría que está allá abajo. No, se despojó. Es que esa palabra, búsquenla, se anonadó. Se quitó esa condición y se hizo hombre para poder vivir la experiencia de cumplir la voluntad del Padre. El break lo hacemos aquí, nos ponemos de pie, ¿qué hacemos? Tintico aromática y están los baños, señoras, ahí está el balón. Descansamos un ratico. La figura de la Virgen es el primer modelo de discipulado. La que escuchó, interiorizó la palabra, la que aceptó la llamada, la que siguió el proyecto y la que lo dejó todo. ¿Y saben en dónde lo dejó? Cuando le dice al ángel, ¿y cómo será eso? Porque aquí el asuntico es grave. Si yo llego a aparecer embarazadita, hay unas piedras que me caerán encima. Sin embargo, después de lo que le dijo el ángel, que hágase en mí, ¿lo dejó todo? Allá, entonces empezamos a ir entendiendo cómo es que caminamos con María en la Cuaresma. Entonces, discípula del Señor, ¿por qué? Creyente, escucha la llamada, sigue y lo deja todo. No creas que eso es fácil, o sea, uno aquí así como a vuelve pájaro rico, ¿cierto? Es como sabrosito, pero pónganse ya en esa y imagínense que usted apareciera embarazada, si ahorita es un problema el papá, y usted llégueme a aparecer embarazada. ¿Cómo era ya? Bueno, muy bien, ahí vamos. Entonces ya empezamos a caminar con María, que es el modelo de ese discípulo. Vamos. Muy bien. El escuchar en el Evangelio, yo quiero ir profundizando sobre estos temas. El escuchar el Evangelio no es solo tener una recepción auditiva, no es solamente escuchar. Yo tengo un familiar que me decía, oiga, mire lo que a mí me pasa. Yo a veces voy a misa, estoy sentada, escuchando al Padre y estoy pensando, ¿será que ya llegó mi muchacho? ¿Será que mi marido sí fue a hacer la vuelta que le pedí? ¿Será que...? Pasa eso con mucha frecuencia. Cuerpo presente, espíritu ausente. Entonces por eso es que una vez está ahí y el Padre está convencido de que usted sí lo está escuchando porque está así. Pero resulta que su mente está. Entonces aquí dice, no es solo tener una recepción auditiva, se trata de abrir el corazón a la palabra y ponerla en práctica. Entonces eso ya hace parte de una interiorización. Y aquí en la escucha atenta, nuestros monjes nos enseñaron un método. Y ese método se llama la lección divina. La lección divina son 5 pasos para interiorizar la palabra. La lección divina me enseña a leer, volver sobre el texto, orar con el texto, preguntarme qué me dice a mí el texto, a qué me compromete, a contemplar el misterio. Entonces ahí están todos los pasos. Entonces tienen como tarea lección divina. ¿Cómo se hace?
Entonces la escucha atenta tiene que ser así. Escuchar no es algo pasivo y estático, sino una actividad interior, un movimiento por el que el creyente se dispone a llevar esa palabra a su vida. Hay una palabra que a mí me choca bastante, y es la palabra de malas. La palabra sí que me toca. De malas. Y ese de malas es: yo estaba con mi carro, ¿ya? Cambió a verde y me dio el paso, pero la señora de malas. Yo le pago el carro por decir de malas. De malas. Y esa es una realidad que es: no estoy llevando a la vida la palabra de Dios. El cristiano tiene que pensar diferente, actuar diferente. El creyente, el discípulo de Jesús tiene que ser otra persona. Valorar al otro, respetar al otro, querer al otro, dialogar con el otro. Porque si el mismo Jesús lo dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Luego eso no hacen también los publicanos. ¿Qué hacemos de diferente? ¿Qué es lo que pasa? Que es una palabra que está en lo auditivo, pero no me toca. A mí no me toca. Ni me hace cambiar de pensamientos, ni de acciones, no. Como dijo el Señor, yo nací así, me crié así, y tienen que aguantarse, porque yo soy así. Punto. De malas. De malas. Le tocó. Sin ejemplos tan personales. Yo tengo una audición terrible. Entonces, eso es lo que quiere decir: hay que llevarlo a la vida, aceptando incluso los cambios y renuncias que implique hacerlo. Mire, levanten la mano aquí los que son casados. Bajen la mano. ¿A ustedes no les ha tocado renunciar a ciertas cositas? Manelito. ¿Y por qué renuncia? Porque ese proyecto es importante y significativo. De lo contrario, yo no renuncio. Por eso es que se acuerda que era una creyente significativa. Hay que dejar ciertas cosas, hay que renunciar a ciertas otras. Cuando ya soy casado, ya tengo que dejar a los amigotes. Ah, no, es que la que se casó fue ella. Yo. Ya las amigotas, padre. Yo necesito mi espacio. Lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en esos planes. Usted hágalo. Ya. Pero lo que digo es que uno renuncia a muchas cosas. Renuncia al control remoto. A mí me dijeron que en esta semana resultó una noticia ahí toda rara de que el Papa iba a autorizar que los curas nos casáramos. Y entonces yo volví a mirar mi control remoto y dije, no, yo no me lo dejo quitar. Esto es mío. Es decir, hay ciertas realidades que uno realmente renuncia porque es importante. O sea, no es una renuncia por renunciar, es una renuncia porque es algo importante. Entonces aquí implica renuncias. ¿Cuál fue la renuncia de los apóstoles? Dejen de ser Pescadores. esa barca y vamos a hacer otra faena diferente. Vamos a pescar, pero hombres, ya no peces. Y lo dejaron todo. Eso es bien complicado. No crean que eso es fácil tampoco. De emprendimiento no es fácil. Ay, mi mami que me preparaba esos huevitos tan ricos y tan sabrosos, y ahora me casé con esta que siempre los quema. Y aparte que las suegras
¿Sí ven bien? Yo sé que no se case con Jauro, pero usted lo voy a hacer. Entonces, ahí está. Bien. Pero por el amor que uno y el proyecto que uno tiene claro, pues uno renuncia. Entonces hay unas renuncias. Pero son renuncias significativas. Escuchar es la forma primera de adoración. ¿Por qué? Cuando yo escucho, reconozco, ¿sí?, la soberanía de Dios en la propia vida. Que realmente Dios sí actúa. Cuando yo medito, entiendo. Miren, si ustedes siéntense, los voy a poner en esa tarea. Siéntense y hagan la historia de su salvación. Y descubran cuántas veces ha intervenido Dios en su vida. Y colóquense en la tarea de que realmente sí he estado ahí. Sean justos, ¿no? No, pues conmigo sí que haya estado, pues, o sea, de hecho me ha tocado pelear con él porque es que a veces como que se me esconde. Bueno, entonces, soberanía de Dios. Por eso es obediencia en la fe. La verdadera escucha solo se realiza cuando el creyente acepta. Pero como nosotros para decir sí, eso es rapidito. ¿Cuántos de ustedes aquí no han firmado los pagarés de los bancos para que les suelten la plata? Y nunca han leído la letra menuda. Y después, ¡ay! Eso lo cobran. Ahí, yo lo puse a usted leer. Ah, no, es que yo necesito la plata. Ya. Muy poquitos les ponemos a leer. Ay, no, y además es una letra chiquita. Además eso es largo, como 3 o 4 hojas. Yo lo que necesito es la plata en el bolsillo. Pero acepto. Y resulta que nosotros dijimos sí al Señor, aceptamos. Y después Él dice, oiga, pero es que ustedes están comprometidos. Yo, comprometido, yo. ¿Por qué? Y lo peor es que lo ratifica cada Semana Santa. Renovación de la aceptación. Es decir, que si usted no quiere seguir en este camino, cuando vaya a el Padre empiece esa parte, sálganse. Para no decir, yo prometo. Yo soy testigo de que sí lo dijeron. Sábado Santo, promesas bautismales. ¿Aceptamos? Y el que acepta debe ser obediente a lo que acepta. ¿Cómo es que dicen algunos que hacen las promesas? Yo, José Carlos Manzano, te recibo a ti, Clotilde, como mi esposa, pero abajo estoy haciendo chulo. Sí, ¿cómo no? No, ahí es una aceptación. Y ahí es un compromiso. Obediencia no la traduzcan como en algo que tengo que hacer como irracional, no. Obediencia significa comprometerme. Y comprometerme con Dios es construir vida con Él. Mi vida, el proyecto de salvación para mi familia. Pero es compromiso, hijos. Eso no es por si acaso. Ahorita le digo yo a Manuelito, ¿no era que eran 120 los que tenían que estar aquí? La lluvia, padre, la lluvia. ¿Tienes miedo al agua? Sí, sí, ¿cómo no? Pero se demoran una semana haciendo fila cuando vienen las cosas de rock para comprarlas. Ay, sí, me amanecen y toda cosa. Y ahí sí no hay lluvia, ¿no? Ahí sí no aguanta hambre, ¿no? Eso lleva termo, lleva... ¿Cómo? Dijo un amigo mío, sí, ¿cómo? No, no, nada. Es que yo ya les dije, la palabra clave aquí es significativo. Lo que es importante para mí, yo lo demás lo dejo. ¿O no? O
usted lo que es importante. Sí, ella es muy importante para mí, pero pues se está muriendo. Ella verá ya cómo le va. ¿Ve? No, es compromiso. ¿Ah? Entonces obediencia es acepto y me comprometo. Y María Santísima lo hizo, ¿o no? Ella no dijo como al quinto mes, no, esto como que lo estoy viendo pesado. Esta cosa como que no, además me está dañando la figura. Yo tuve un caso de esos. Ustedes se ríen. Fueron a un curso prematrimonial y fueron a las informaciones. Entonces, cuando les pregunté cuántos hijos quieren tener, la china dijo, no quiero tener hijos porque me daña mi figura. Esa fue la razón. ¿Y el muchacho? No lo sabía. Y yo le pregunté, ¿y usted cuántos hijos quiere tener? Y el muchacho dijo, 3. Porque a mí me gustan los niños. Porque yo tengo sobrinos, y a mí me encantan los sobrinos, me gustan los hijos. Y la vieja, no se casaron. No, hasta ahí llegó, porque es que esa es una parte fundamental. Eso tienen que estar claros en eso, porque si no están en claro en eso, entonces es un compromiso, ¿de acuerdo? Pero no un compromiso por vivir un compromiso, sino un compromiso que me hace construir un proyecto de vida. Eso es claro. Sigamos. Al oírlo, esas palabras le llegaron al corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mire que en los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos hablaron sobre nuestro Señor Jesucristo y los que estaban ahí entendieron quién era Jesús, mire lo que ellos preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Esa es una pregunta de Cuaresma. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver, preguntémonos, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está, Hechos de los Apóstoles 2:37. ¿Y qué tenemos que hacer? No, mire que ahí nos preguntaron, ¿y qué vamos a recibir? ¿Y cuánta plata nos van a pagar? ¿Y qué es lo que nos va a vamos a hacer? Ahí no dice eso. Ahí habla de qué es lo que hay que hacer. Es verdad que los discípulos fueron, hicieron misión y regresaron y le dijeron a Jesús, hemos hecho lo que teníamos que hacer. No llegaron, Jesús, ya hicimos allá misión y ¿cuánto fue? Porque nosotros vivimos pensando, y eso es una cultura. Mire que yo quiero enseñarle a ustedes, no le digan a sus hijos que si pasan el año les van a regalar una cicla. Dígale, si tú estudias es para tu bien. Pero no, porque es que uno siempre vive amarrado a esas cosas. ¿Y usted por qué está estudiando? Porque es que mi papá me dijo que me iba a dar un Xbox. Bueno, si ese psicólogo está por encima de Jesús, vale. Porque, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Hoy en día, ¿sabe qué es lo que nos hace falta? Educar para la responsabilidad personal. El autocompromiso. Tú estudias es para tu proyecto de vida, no por una cicla. Y créame que esos valores así van a ir formando una mentalidad que más adelante tenemos unos lindos y estendosos políticos en nuestro país que viven mirando a ver de dónde se saca. Pero no por servicio. El político se define como aquella persona al servicio de la sociedad. Eso lo define así.
Entonces, ojo con ese psicólogo. Dígale a ese psicólogo que, por favor, que... Pero eso... Pero se forma una mentalidad inadecuada. Perdónenme. Bueno, no sigo porque es que eso es clase de psicología. Aquí estamos hablando del Señor Jesús y qué es lo que está. Entonces, primero es una escucha activa que me lleva a mí a un compromiso. Entonces, el camino de Cuaresma es de un discípulo que escucha y se compromete. ¿Vamos? ¿O sigo perdido? Y eso es eso. Hey. Ya me cansó. Bien. Bueno, esta letra sí está terrible. Como discípulo, el que sigue, el seguimiento. Ahorita a la entrada yo le decía a alguien que Jesús tuvo una pedagogía de formación peripatética. Eso, igual que tengo una amiga que me habla en términos de economía, y entonces yo también quedo. ¿Qué es una formación peripatética? ¿Qué es una formación peripatética? Peripatética. Peripos en griego es pies. Una formación peripatética es caminando les fue enseñando. El maestro iba adelante, los discípulos poniéndole atención. Entonces, seguimiento es caminar detrás del maestro, el que sigue los mismos pasos. El discípulo cristiano es el que sigue los pasos del maestro. ¿Ya? No es el que, bueno, yo me encontré con Jesús, charlamos algunas cositas y bueno, yo cogí por este camino. No. Seguir al maestro. Y seguir al maestro tiene una connotación. Es el ejercicio concreto del amor. Porque lo amo, porque es significativo, lo sigo. Si no fuera significativo y si no lo amara, o sí. O uno arranca, ustedes salen a la esquina y un personaje les dice, camine. Usted, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Usted quién es? ¿Y para dónde? Exactamente. En cambio aquí empieza del amor, que es una relación que hace que la existencia empiece un proceso. Entonces es una cercanía. ¿Qué le dijo Andrés a Simón? Ven y te muestro, porque me parece que este es el Mesías. Porque de acuerdo a lo que él habla, me parece que sí es. Entonces el seguimiento es ir en pos del maestro, seguir los pasos del maestro. Si no seguimos los pasos del maestro, pues no somos discípulos de Jesús. Podemos estar siendo discípulos de otra realidad. Entonces el centro es nuestro Señor Jesucristo. No fueron convocados para algo. Caminen, vamos. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista sí le dijo, caminen, vamos al Jordán y los lavo, los bañan allá? No, nosotros no fuimos convocados para algo, ni para purificarnos, sino para alguien. Fuimos convocados para ir detrás de alguien. Y el discipulado tiene que tener claridad sobre ese alguien. Elegidos para vincularnos íntimamente con su persona. Y si no, leamos Marcos 1:17. Para vincularnos con esa persona. ¿En dónde vives? ¿Te acuerdas que le preguntaban? ¿En dónde vives? ¿Para dónde vamos? Los discípulos de Juan fueron donde Jesús, que manda a preguntar, Juan, si tú eres el
Mesías. Y Jesús dijo, pues cuéntenle lo que están viendo, cuéntenle lo que ven. Entonces es una relación íntima con esa persona. Y relación íntima es conocer a esa persona. Relación íntima es estar con esa persona. ¿Cómo podemos ser discípulos si no sabemos para dónde vamos? Entonces, este elemento del seguimiento es fundamental. Entonces, ir tras los pasos del maestro. Por eso la pregunta aquí es muy fácil. ¿Qué haría Jesús en esta situación? No qué hago yo, sino qué haría Jesús. Jesús, ¿qué hizo en esta situación? Sería interesante, ¿no? ¿Cómo fue que obró Jesús en esta situación? ¿Cómo obraría Jesús en esta situación? Acuérdense de que Pablo dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos. Segundo momento, el seguimiento. Escucha, seguimiento. ¿Ya aprendieron la palabra? Peripos. Peripatéticamente es una enseñanza caminando. Entonces yo voy caminando. Las mamás hacen eso con mucha frecuencia. No, usted le va enseñando al niño cómo son las cosas. Camina, le muestro, camina y le indico. ¿Qué es lo que hace un hijo? Repite lo que la mamá hace. Por eso es que usted sabe quién es la mamá del chino fácilmente. ¿Por qué? Porque ha escuchado. Incluso uno tiene los mismos adagios, las mismas palabras, uno habla de la misma manera. Porque ¿qué es lo que hace uno? Escuchar y uno repite lo que el maestro le está enseñando. ¿Ya? Y así es en toda la vida. Uno sigue una filosofía, sigue un pensamiento, es porque eso le llama la atención. Bueno, aquí el seguimiento es una relación íntima con Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Ahí cuesta mucho trabajo, no es nada fácil. Y ese seguimiento. Bueno, seguimos. A ver si esto ya le acabó la pila. La relación personal con el Señor, subraya, es un íntimo encuentro. Es una realidad de una vivencia de encuentro. ¿Algunos de ustedes han hecho seminarios de vida en el Espíritu? Levanten la mano aquí los que han hecho. Bien, muchas gracias, muy amable. Cuando se hacen esos seminarios o cuando se hace una reflexión querigmática, empieza uno a tener una relación diferente. Uno empieza a ver a Jesús de otra manera. O uno empieza a ver el proyecto personal de otra manera. ¿Por qué? Porque hay una relación diferente. Porque empiezas a ver la figura del Señor Jesús. María Santísima descubre la figura de su Hijo. Mire, las personas se imaginan que María lo sabía todo. No, ella fue descubriendo a su Hijo. Y si no, la pérdida y hallazgo en el templo. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos haces esto, Hijo? Si ella supiera, no, yo ya sabía que él tenía que quedarse ya con los doctores, tenía que pegarse su charladita ya. Ella no entendía. Y había cosas de Jesús que ella no entendía. Por ejemplo, bodas de Caná. No le dice madre, le dice mujer, no ha llegado mi hora. Así le dice. Y también María, voy entendiendo, pero sin embargo iba entendiendo tanto que le digo a los otros, hagan lo que él dice, va entendiendo. Entonces, la íntima relación de la Virgen es una relación que va purificando, madurando los valores y los grandes intereses del Maestro.
ella va descubriendo el misterio en su Hijo. Mire, hay unos evangelios apócrifos que hablan de que Jesús se la pasaba todas las mañanas con barrito soplando y salían palomitas. Hacía barro, soplaba y salían corderitos. Eso es una realidad que se fue, dicen los teólogos, que el mismo Jesús fue entendiendo el ser de Hijo, lo fue comprendiendo paulatinamente por las revelaciones del Padre. Pero es que Él no nació con todo ese conocimiento, lo fue entendiendo también y lo fue apropiando poco a poco. Por eso el Padre dice la palabra de Dios, dice que iba creciendo en Sabiduría y gracia. Es decir, no estar, sino ir tomando conciencia. De la misma manera que el Hijo toma conciencia, María va tomando conciencia de su Hijo, de quién es. Además, ella tenía un conocimiento de cómo podría ser el Mesías por los profetas, ¿se acuerdan? Isaías, Jeremías, lo habían anunciado. Bueno, sigamos. Pero mire que va madurando en los valores cristianos. Ya no son valores judíos. Y aquí es el gran paso. Yo creo que ustedes hagan ese paso. Porque hoy en día se hace ese revuelto. Por eso es que yo a veces le pregunto a alguno, ¿usted es cristiano? Si usted es cristiano tiene que seguir al Maestro que es Jesucristo. Aquí estábamos ahorita en una discusión, en una charla, muy chévere. Díganme en qué parte de los evangelios Jesús indica a los apóstoles que hay que pagar el diezmo. Díganmelo. ¿Eso dónde está? En el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Levítico y en el Antiguo Testamento. No. A ver, no me confunda la carrera de cada bobo con un bobo en carrera. Son dos cosas diferentes. Los impuestos eso era una realidad que la tenían que vivir. Pero una cosa son los impuestos y otra cosa es el diezmo. Ojo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios que nos vemos. Chao. Entonces, díganme en dónde está escrito. Entonces, como cristianos, ¿qué sí tenemos que hacer? ¿Qué dice Mateo 5, 6 y 7? Léanlos. Ahí está que se habla de limosna. Ahí en los evangelios, ve y da a los demás. Pero nunca dice Jesús, de palabras del Señor, debe pagarse el diezmo. ¿O sí lo dice? Hay una referencia al Antiguo Testamento en la carta a los Hebreos, pero es referencia al Antiguo Testamento. Y nosotros somos del Nuevo. ¿Tú eres del Nuevo Testamento? Porque si no eres del Nuevo Testamento eres judío. Entonces, ¿sabe cuántas normas había en el Estado judío? 613. ¿Usted sí supo quién se sentó ahí? ¿Usted sí se supo quién estaba sentado ahí? ¿Qué tal que esté impuro? Porque si ahí se sentó Deuteronomio 23, ¿lo tienes ahí? A mí me gusta mucho este texto de Deuteronomio 23 porque es que imagínense al padre Chucho en la puerta diciendo a los hombres, bájense los calzones. Porque así lo dice Deuteronomio 23. No entrará en el templo el hombre que tenga los testículos aplastados. O amputado, ¿cierto? Léalo. Sí, estoy diciendo mentira. Deuteronomio 23. El que tenga los testículos aplastados o amputado su miembro viril no podrá ser admitido en la congregación del Señor. Yo me imagino a Chucho, Manuelito. Yo tengo que enterarme si de pronto sí o no. Y como esa norma hay muchas más. Eso se llama ser judío. Y se le aplica a los judíos. Pero tú eres cristiano, ¿cierto? Entonces a ti se te aplica lo
cristiano. ¿Y en dónde está lo cristiano? En los evangelios. ¿De acuerdo? Porque es que revolvemos lo antiguo con lo nuevo al acomodo, ¿no? A lo que nos interesa. Porque no es que sea sino a lo que nos interesa. Entonces, hay que tener claridad sobre eso. Porque aquí hablan del maestro. Aquí se está hablando de Jesús. Aquí se está hablando de apropiar la identidad del que yo debo seguir. ¿Y a quién debo seguir? A la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? O si no, armemos rancho aparte y hagamos. Dice que nuestro Señor Jesucristo dice que Él no viene a abolir lo que dijeron los profetas, que Él viene a extender la masa, perfeccionar la masa. Sí. Pero eso es los profetas. Y esto que le estoy diciendo es de antes de los profetas, es de la Torá. ¿Ves? No, antes. Son los 5 primeros libros, la Torá, los libros de la ley. Después vinieron los profetas. Biblia, hermana, Biblia. ¿Ven? Entonces estamos hablando de la Torá, que es diferente a los profetas. Y 2, cuando él hizo referencia a eso, hizo referencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el mandamiento, alguno de esos dice, ¿se debe pagar diezmo? No, pues yo me refiero cuando Moisés escribió la tabla y ¿Está bien? Muy bien. Sí, está bien. Pero es que nosotros estamos hablando del Nuevo Testamento y Jesús hace referencia a los 10 mandamientos. Y le dice, ustedes tienen muchas cosas que no son de Dios. Incluso hasta critica un mandato de Moisés. Moisés mandó que hay que darle acta de repudio a la esposa. Yo les digo, ¿cómo cambió? Lee el Evangelio. no, pues como hay que Entonces, somos cristianos, la era de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque es que revolvemos cosas que no corresponden. Entonces, si seguimos al Maestro, tenemos que purificarnos y tenemos que llegar a tener los valores cristianos. Padre, una preguntita. Sí. Ya que está tocando su el tema del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como para que no nos vayamos confundidos. No nos referimos a que no vamos al Antiguo Testamento, no lo leemos porque la Biblia lo tiene. Nos referimos a que nuestra referencia de fe, de creencias, es lo que está en los Evangelios. Pero eso no significa que el Antiguo Testamento sea obsoleto, o que no lo consultemos, o que no lo conozcamos. Sí, yo te hallo la razón en eso. Pero estamos hablando de seguir a un maestro. Sí, claro, tenemos referencia al Antiguo Testamento porque es revelación del Padre. Pero hay cosas del Antiguo Testamento que Jesús revaloró. Y hay que leerlas entonces, bueno, muy bien. Hay que leer el Antiguo Testamento en contexto de Jesús. Es desde Jesús que hay que leer el Antiguo Testamento. Es decir, que hay que leer el Nuevo Testamento para entender el Antiguo. Muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. Sí, porque de pronto se presenta a confusiones. De que el Padre dijo que ya no hay que leer el Antiguo Testamento. No. Hay que leer el Antiguo Testamento desde nuestro Señor Jesucristo. Porque él hace mucha referencia a Isaías, a Jeremías, antiguamente se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, el que esté peleado con su hermano, reconcíliese. ¿Sí ven? Pero antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Sí, tienes toda la razón. Es una lectura desde la figura de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos acá. María
desde el inicio ejerce su discipulado. Entonces ya dijimos que Cuaresma es camino de discípulo. La condición está dada, la gracia de Dios invade su corazón, haciéndolo desde siempre la tierra más fértil para aceptar el amor de su Padre. Por eso dijo, sí. Bien. Aquí hay una realidad del discípulo. El discípulo siempre es acompañado. ¿Se acuerdan que les dije Lucas 24? Y se hizo presente en medio de ellos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿O no es así? Entonces, no es un discipulado en la que hay ausencia de Dios. No, es un discipulado en el que se hace presente Dios. Hágase en mí lo que has dicho, dijo María. Es la respuesta al llamado especial de Dios. ¿Y cuál? Dichosa tú por haber creído, porque todo lo que se te ha dicho se cumplirá. Entonces, ¿a quién hay que leer? Al Maestro. ¿A quién hay que seguir? Al Maestro Jesús. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tener fe en que eso se va a cumplir. Que aquí también hay una parte en la que nosotros como que, pues sí, así como el muchacho me dijo una vez, padre, es que yo vengo a hacer la novena de Santa Marta porque mi abuelita me dijo. Pero tú sí crees, bueno, pues por si acaso. Por si acaso. Si tú no crees, pues va a ser muy difícil. Dichosa tú que has creído. La Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, es la primera discípula, pero es una discípula que pasa a otro plano. El discípulo es misionero. El camino de la Cuaresma, que pasa hasta el momento del misterio pascual de Cristo, si no tuviera claridad sobre esto, pues realmente quedaría como en algo íntimo, ¿cierto? Como en algo mío. Pero ¿qué dijo Pablo? Si no hablo, hablarán de las piedras. ¿Qué dijo Pablo? Que realmente nosotros tenemos que anunciar esa experiencia que vivimos con Jesús. Miren que los apóstoles todos fueron a llevar ese mensaje. Hemos descubierto, hemos estado, hemos sido acompañados, vivimos la experiencia del misterio y queremos anunciarla. Pero hay una figura que yo quisiera que ustedes la tuvieran clara hoy: la samaritana. La leímos, ¿cierto?, en el Evangelio. ¿Qué pasó con la samaritana? La samaritana es una figura muy importante en el Nuevo Testamento. Primero, no es del pueblo judío. 1. 2. Una mujer pecadora. 3. Que siente realmente que su vida está perdida. E incluso tiene vergüenza de su condición. Nosotros cuando leemos el texto de que Jesús iba pasando por Samaria para llegar a Jerusalén y se sentó en el pozo de Jacob, uno lo ve como clarito eso, ¿no? Ay, como que chévere, ¿no? Llegó a mediodía. Pues a mediodía aquí en Bogotá, con esta lluvia, ese frío que hace, pues, no hay ningún problema. Pero ¿saben cuántos grados tiene Samaria al mediodía? 45 grados de temperatura. ¿Por qué la samaritana sale a coger agua? Porque es en el único momento en que nadie la va a juzgar, ni nadie le va a señalar, ni nadie le va a decir nada. Entonces, a escondidas va a recoger el agua. Y es un encuentro tan personal y tan especial que viví con Jesús, que miren que la samaritana, después de vivir esa experiencia de Jesús, ¿qué es lo que hace? Bota el cántaro y se va a hablar con su comunidad. He descubierto que se convirtió en una misionera. Entonces, la Cuaresma, que es misterio de salvación, que la descubro como discípulo que escucho y vivo, tiene que ser
transmitido. De discípulo paso a ser misionero. Por eso todos los que están aquí de una u otra manera están ejerciendo un apostolado. ¿Qué es apostolado? Ejerzo una misión. ¿Y de qué manera porque vivo una experiencia de Dios y quiero comunicársela a los demás? Entonces, Cuaresma pasa por el misterio de ser misioneros, de ser discípulos a ser misioneros, por ser la primera en recibir a Cristo, en acogerlo en su seno, y la primera en anunciar, porque ella lo reveló y lo manifestó a la gente. María Santísima, uno no la ve que coge al niño Jesús, no, este es mío. Nadie se va a enterar, nadie va a tener nada que ver con él. Yo lo voy a tener aquí guardado. María lo va soltando y lo va entregando y lo va dando a todos. Y por eso ella lo entrega. María nos enseña a entregar a Jesús como misionero. Entonces en el camino hemos aprendido. Cuaresma es camino del discípulo, del que escucha, del que acepta la llamada, del que va con el maestro, del que sigue los pasos del maestro. La palabra, para que tengan una palabrita bonita, se configura con Jesús. El discípulo se configura con Jesús, se hace otro Jesús. Nosotros en la liturgia no lo descubrimos, pero se los voy a enseñar. Así como estoy, soy José Carlos Manzano. Pero cuando yo me coloco el alba, la estola, el símbolo y la casulla, me revisto de Cristo. El que celebra no es José Carlos Manzano, el que celebra es Jesús. Por eso se llama revestirse, configurarse con Jesús. Porque de lo contrario, si yo no hiciera eso, ¿quién celebraría la misa? José Carlos Manzano. Ahí. Por eso es que el Viernes Santo no se celebra misa, porque el Viernes Santo el Señor murió. O sea, el que celebra la misa está muerto. Es el único día en todo el año litúrgico que no se celebra Eucaristía. Se hace una paraliturgia, porque el que celebra está muerto. ¿Ven? ¿O no es así? Todavía como que los veo. Entonces, la palabra configurarse es importantísimo. Es que la definición de santo, otro Cristo aquí en la tierra, el que se ha configurado con Cristo, el que se hace, el que realmente manifiesta a Jesús. Entonces, y eso solo se logra cuando uno lo anuncia, cuando uno es misionero, cuando uno lo da. En la diócesis estamos hablando mucho de esto, de ser misioneros, de llevar la experiencia de Jesús a más y más y más. Ya entendimos entonces cómo camina, ya entendimos por qué ella es el modelo del discípulo, el modelo misionero, el modelo de un buen camino de Cuaresma. Escucha, atiende al llamado, se configura con Jesús, hace lo que el Maestro hace. Y cuando vimos el diario de María, ¿qué es lo que dice al final? Aquí está a la esclava. Hágase en mí según tu palabra. No mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Entonces ahí vamos a entender este camino. Muchísimas gracias por esta atención. Espero que hayamos podido entender este camino con María Santísima como modelo que nos lleva por el camino de la Cuaresma.
Muchas gracias. Preguntas, dudas, intrigas y pasiones. Sí. ¿Algo más? Decía un profesor mío, o no entendieron nada o los dejé absortos. Los dejé absortos. Más graves. Bueno, si no hay más preguntas, no sé. Bueno, quiero comentarles lo siguiente. En la diócesis estamos procurando precisamente al atender creado en la diócesis de Fontibón el Instituto de Formación Laical Santiago Apóstol. Ya estamos de la parroquia de Jesús Amor Misericordioso, hay 38 personas formándose. Vamos a continuar. Lo que se quiere ya es que profundizar en estos temas. A veces poder entender un poco más la liturgia, entender un poco más la teología, entender mucho más la moral cristiana, entender qué es el ser cristianos. Ahorita estamos en un estudio que se llama La Básica, y la Básica desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un librito que por ahí anda y que pasa, como lo decía, a veces no leído, un documento muy importante. Bien, entonces lo estamos haciendo así. ¿En dónde encuentran esto? ¿Y dónde encuentran todas? Ah, por aquí había unas personas, padre, pero es que a mí no me llegan las invitaciones y yo no sé, y allá el padre no habla nada de eso. Entonces, como al padre allá se le olvida eso, entonces hemos creado una página web de la diócesis, www.diocesisdefontibón. Y ahí Google le hace el favor de abrirle. Y esa página, ahí están las invitaciones, ahí están catequesis, ahí están mensajes, ahí está formación, ahí hay todo lo que realmente, incluso hay un espacio donde ustedes pueden enviar mensajes y decir, nosotros queremos que nos hablen, nosotros no entendí esto. Bien, entonces ahí se hace. Es una página que nos va a ayudar. Padre, ¿y donde, o sea, lo del Instituto de Formación Laical solo es para algunas personas de una parte o No, para los bautizados que quieran participar. Y por medio de la página uno puede obtener información? Toda la información está ahí. El próximo curso se inicia más o menos en el mes de agosto. Junio y julio se van a hacer las inscripciones. Se inicia el segundo allá en la parroquia de Santo Tomás y se comienza el primero aquí en la parroquia de La Laguna, en Fontibón. Entonces, ¿por qué se separado así? Un poquitico para el desplazamiento, ¿cierto? Porque es que las personas de Fontibón, para ir hasta la colita que es allá Santo Tomás, entonces le da urticaria. Pero uno conoce estudiantes que viven en Soacha y estudian en el bosque y se pegan la caminadita, pero bueno, nosotros es como para acercarnos más, estar más cercanos. Entonces, los de Fontibón en Nuestra Señora de la Laguna, los de Kennedy en Santo Tomás Moro, es la parroquia que queda detrás del hospital de Kennedy. Entonces, esos son los dos lugares. Vamos a seguir formándonos, vamos a seguir procurando, porque toda esta acción, ahorita aquí estábamos hablando de algo muy curioso para terminar. Yo en una parroquia de San Andrés, abrí comunidades de cine, y entonces una de esas comunidades, en una noche nos reunimos, estábamos hablando ahí, el tema era las dos naturalezas de nuestro Señor, y entró una señora y un hijo.
a esa reunión. De hecho, a los otros se les hizo extraño porque pues, no era el común. Estando ahí, cuando ya terminé, me dice la señora, es que los católicos, dije yo, aquí se filtró. Porque cuando empieza a poner a frase, ya sabemos que ese tema de la idolatría, y cogió y abrió la Biblia en Éxodo 20, y no adorarás y no te harás. Padre José Carlos, manos atrás. ¿Me haces un favor? Abres Éxodo 25, ahí en tu Biblia. Y yo, Jehová, mando, dije, brutos, Jehová, Santa Madre de Dios. Esto es más peligroso todavía. Que se haga el arca de la alianza. Ahí está la narración de cómo se hace el arca de la alianza, ¿verdad? De 2 conos. Y te harás 2 querubines. 2 querubines que son ángeles. Y se hacen, ¿qué son? Imágenes. ¿Y quién lo mandó? Jehová. Ve qué bien. Por eso yo estoy muy interesado en que aprendamos, conozcamos, porque a veces nosotros nos dicen cualquier palabrita. Ay, sí. Pero como no lo entendemos en el contexto, y como para completar les dije, ¿por qué no abrimos Génesis 2? Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le dije, me hacen el favor y queman a estos 2, porque son imágenes. Son imágenes y hay que quemar las imágenes. ¿Qué mandan quemar las imágenes? Tú eres imagen y semejanza de Dios. ¿Ustedes, hay algún árbol de la C? ¿Existen árbol de C? ¿Usted recoge árbol de C o árbol de A? Esto es una imagen. Las letras son imágenes. Construcciones. Imágenes. Y usted entonces por escribir estaba adorando a una imagen. No. Esas son malas intenciones. Entonces por eso yo empecé a buscar cómo formarnos. Es eso, solamente es ir adentrándonos en el misterio que está ahí revelado. Y a veces es sencillo, lo que pasa es que no sacamos el tiempo. Es eso. Entonces, para eso se creó el instituto. Y bueno, pues bienvenidos todos los que quieran desarrollar. Se va a desarrollar en 6 semestres. 1 básico y 5 más de especialización. ¿Para qué? Ahora, hay algunos que les gustará una cosa que otra. A mí me gusta más, bueno, por ahí. Pero bien, lo importante es tener el espacio. Manuelito, no sé, ¿qué más acá? Sí. Sí, bien. Bendito Dios y bienvenido. La reforma fue desarrollada en 1550 más o menos, con Martín Lutero, la reforma. Y si ustedes realmente leen los catecismos, el catecismo mayor y el catecismo menor de Martín Lutero, él nunca hace referencia a que María no sea importante. Fue después, Zwinglio y los que vinieron después, que para generar una separación empezaron a tener una teología de María inadecuada. Pero si usted ve la raíz, cuando se dio realmente lo que es el protestantismo, se llama así porque fue una protesta de Martín Lutero, la realidad es otra. Y lo invito a que lea el Catecismo Mayor y Menor de Martín Lutero.
no se diferencia. ¿Cuál fue la protesta más de Martín Lutero? La riqueza que había en el momento de la iglesia y que puso en cuestionamiento el celibato de los sacerdotes como un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero era porque era que ya estaba enamorado de una señorita y entonces era para justificar, y la señorita era monja, entonces tocaba. Lean, es que la historia hay que leerla. Lean la historia de Martín Lutero. Generalmente cuando uno dice Martín Lutero, los católicos, no, hay que leer la historia para saber las cosas, qué es lo que pasó, por qué fue. Entonces, interesante, porque es que la separación ya vino fue después, pero por otras cosas, ¿no? Entonces, gracias, y bueno, ojalá Dios quiera que empecemos a leer a María desde los evangelios y a entenderla realmente en el lugar que está, ¿ya? En el lugar que le corresponde. Evangelios, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Aparecen en esos tres lugares. Y en el Apocalipsis, dándole origen a muchas de estas imágenes. Lean Apocalipsis y verá que María aparece con la luna, con las estrellas, y siempre sigue diciendo, y la Virgen, igual que dijo Isaías. Bueno, entonces, ahí empiezan. No me detengo más porque eso es Mariología y es un estudio profundo. Mariología es una reflexión teológica. Mariología no es de 3 minutos. Mariología es un tema teológico grande que tiene mucho contenido. Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.